Bueno, hoy vamos a hablar de premezclas y de mixers, la parte más importante de las premezclas. Salud. Salud. Los tengo que mantener ocupados porque si no se van a aburrir en la última charla que me han dado, así que bueno, la idea es entretenerlos en esta última media hora. Antes de empezar la charla quiero comentarles qué hago yo acá, no me empujaron, quiénes somos, qué hacemos y qué se van a llevar hoy de información. Les quiero contar una pequeña historia de hace unos 22 años de un joven emprendedor de Córdoba que trabajaba en la empresa familiar, agroquímicos, semillas, fertilizantes, ingenieros agrónomos, alfalfas, bastante aburrido, multiplicadores de trigo de semilleros grandes de Argentina. Y esa persona empezó a fasonear trigo en un molino grande en la provincia de Córdoba, sobre todo los trigos que no daban los PG, los poderes de germinación, y le empezó a encontrar un gustito en la harina, al negocio de la harina, y empezó a verlo fascinante y empezó a meter más trigo en el molino y quería más harina, y el gerente del molino, un hombre grande, le decía que no tenía más harina y él se frustraba y buscó y hacía fasón o maquila en 2 molinos más, 3 molinos, y no tenía suficiente harina. Y hablando con los gerentes de los distintos molinos, los 3 gerentes, riéndosele porque él era un chico joven, le dijeron, bueno, te tenés que poner un molino. Entonces el chico empezó a investigar, contrató gente, viajó por muchos lugares, y luego de 2 años de desarrollo, se empezó a armar su primer molino para no depender del molino fasonero, hace 22 años atrás. Con esa búsqueda aparecieron otras empresas de balanceados, de premezclas, de aceites, y él se fue enamorando de los fierros. Bueno, antes de poner su primer molino, otro fasonero que tenían el mismo problema o la misma situación le dijeron, yo quiero poner lo que vos estás armando, o sea, yo quiero un molino chico. Estábamos hablando de un molino de 40 toneladas. Y él les dijo, bueno, yo no lo vendo porque yo estoy armando algo para mí. En ese entonces en Argentina no había ninguna empresa que arme un molino de 40 a 50 toneladas. Y bueno, uno de los fasoneros lo convenció a él se lo vendió, él se trajo otro, otro fasonero de otro molino vino a hacerle la misma consulta y él le vendió otro molino, y así empezó a vender molinos harineros y así empezó a vender más plantas. Y esa persona, ese chico emprendedor, es el que hoy les va a hablar sobre plantas de premezclas aquí arriba, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ese fue nuestro recorrido en estos 20 años, las instalaciones que hemos hecho. Nosotros ya tenemos más de 150 clientes en Argentina. Tenemos base en China. Yo hace 20 años que viajo a China 2 o 3 veces por año, menos en la pandemia. Tengo una oficina allá. Entonces, nosotros decimos que con China no hay que tener miedo, sino hay que tener cuidado. A muchos de nuestros clientes nosotros le bajamos esa reducción o esa incertidumbre, y nosotros les damos la certidumbre, y nosotros desarrollamos los proveedores, desarrollamos las relaciones comerciales. Entonces nuestros clientes no interactúan directamente con las empresas chinas. Si lo quieren, nosotros para industriales los hacemos interactuar directamente. Para clientes más chicos le damos una solución totalmente completa, hasta llave en mano, o máquinas sueltas, o repuestos, o de lo que sea, ¿no? Si nos van a visitar a Córdoba, este es nuestro almacén actualmente. Nosotros tenemos siempre stock permanente de máquinas. Tenemos para armar molinos de maíz, plantas de balanceados, plantas de premix y plantas de aceite que nosotros también hacemos. Nos gusta tener fierros y nos gusta mostrar que hay respaldo, que hay capacidad y que hay honestidad, sobre todo en este rubro, que muchas veces cuando uno quiere comprar una instalación de estas, hay que pedirla, hay que esperar, o solamente se maneja con catálogos. Yo quería mostrar esto en Argentina y queríamos proponer esto, que era lo que a mí me faltaba hace 20 y pico de años atrás, para ir a comprar a alguien y decirle, yo quiero comprar este molino y no quiero esperar, y no quiero catálogos, y no quiero promesas, quiero cosas que pueda ver, tocar y oler. Así que ese es el planteo y esa es la propuesta que nosotros tenemos comercialmente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Rápidamente, mercados de premix, ¿sí? Los diferentes mercados.
Después vamos a hablar de consideraciones de premix rápidamente, no va a ser una charla tan técnica, sino de contexto. Después vamos a hablar de gestión de proyectos impecable o cómo hacer un muy buen presupuesto para que no haya ninguna sorpresa y cómo ustedes pueden tener una planta sin ningún dolor de cabeza. Después vamos a hablar de consideraciones para el futuro. La palmerita ahí es porque les voy a explicar cómo hacer dinero, así que van a estar en la playa, ¿sí? Acordándose de mí. Y después preguntas que quieran hacer. Y justamente, bueno, el termómetro es para eso. Si entendieron todo, va a ser frío, y si no entendieron nada y hay muchas preguntas, va a estar más caliente. Muy bien. Cuando hablamos de premezclas, del mundo la palabra premezcla es bastante amplia, ¿no? Y hasta una planta de hormigón es una planta de premezcla. Entonces, nosotros, si bien hacemos FIT, también lo que es la parte de balanceados y premezclas, estas son las premezclas de alimentos y estos son lo que son los derivados de harina, ¿no? Si fuera un mapita, para los que están en las líneas de derivados de harina, tendríamos que decir, usted está aquí, ¿no? En esta porción y en este círculo. Fíjense que lo que es derivados de harina es solamente el 1% de lo que es balanceados y premezclas de animal. Y acá abajo tenemos las proyecciones para el 2032, ¿sí? Va a crecer a un interés compuesto de a una tasa compuesta del 10,5, 10,9, premezclas de alimentos 5,6 y derivados de harina 4,3. Acá en premezcla de alimentos tenemos los derivados de harina, tenemos los sustitutos, los suplementos vitamínicos, derivados de harina, tenemos los derivados lácteos, bebidas y otros. Esta categoría es una de las más chicas dentro de esta categoría, que son los suplementos vitamínicos, ¿no? La idea de acá es que se lleven ustedes hoy una idea de si van a armar una planta de premezclas y por qué van a armar una planta de premezclas o por qué nosotros recomendamos armar una planta de premezclas, las consideraciones generales que tienen que tener en cuenta al momento de armarla. Básicamente lo que van a tener que pensar y tener en su cabeza son los componentes primarios de una planta de premezclas, ¿sí? Que son los micronutrientes que le vamos a agregar a las fórmulas, las mezcladoras, ¿sí? Los mixers, las balanzas, ¿sí? La precisión que van a tener las balanzas y la parte de la adición de los micros y del polvo cero que se llama en este tipo de plantas. Para armar una planta de premezcla se puede armar de muchísimas maneras posibles. Nosotros hemos armado varias y no hay dos que se parezcan. Se puede ser de 100% neumática, puede ser neumática y mecánica, puede ser una combinación de ambas. Depende del estudio, depende de lo que se quiera armar. Se requiere inoxidable. En muchos países del mundo están pidiendo 100% inoxidable. En países de Latinoamérica se va a usar mucho acero al carbono. Obviamente que es recomendable el inoxidable en silos donde vaya a haber materiales corrosivos o que no corran demasiado. Nos ha pasado con algunos clientes de que nosotros recomendamos inoxidable y dicen el silo ese es muy caro y después el material por ahí se queda o tiende a quedarse, sobre todo en los días de humedad, porque es muy higroscópico alguno de los materiales. Ya vamos a ver algo de las soluciones para eso. Pero básicamente a nivel mundial están pidiendo inoxidable, ¿no? El requerimiento. Y con esto es algo interesante a tener en cuenta porque mucha gente dice, y es algo por ahí hasta gracioso, dice, no, lo que pasa es que el alimento animal está tendiendo al alimento humano en cuanto a las normas. Y yo le digo, no, estás equivocado, el alimento animal, las normas del alimento animal están más avanzadas que el alimento humano. Nosotros lo vemos en muchos países a esos. ¿Y por qué es eso? Por el volumen que maneja las plantas de alimento animal y la cantidad de certificaciones que tienen muchas más normas que los alimentos humanos. Increíble, pero eso pasa. Entonces, en una planta de premezclas de origen animal o con destino para animal, van a haber inoxidable, y en una planta de premezclas para humanos, para alimentación humana, van a haber acero al carbono. Pero no piensen de que la parte animal tiene menos requerimientos que la parte humana, sino al contrario, ¿sí? Bueno, básicamente se pueden armar plantas y se pueden conseguir diseños a nivel farmacéutico, como los puntos de control crítico en cuanto al diseño, a la maquinaria, a la fabricación de maquinaria, a la soldadura. Hay clientes que nos piden nivel farmacéutico de la fabricación de las plantas de premezclas, inclusive para animales, y hay otros que quieren algo un poco más
básico. Lo que nosotros no recomendamos, ya vamos a hablar un poquito de mezcladoras, para no aburrirlos con la parte técnica, son mezcladoras de paletas, ¿sí? No mezcladoras de helicoides, porque las mezcladoras de helicoides no tienen un buen CB. Las mezcladoras de helicoides son las de helicoides, por más que tengan 1 o 2 helicoides, ya en el mundo no se usan tanto, es paleta, monopaleta o doble paleta. Todas las fábricas, todos los fabricantes de fierros hacen o monopaleta o doble paleta. Ya el helicoide no se usa bien porque no es una máquina que mezcle muy bien y tiene mucho coeficiente de variación. El coeficiente de variación, para hacérselo rápido, es el porcentaje que no está mezclado el 100%. Entonces un mixer de helicoide puede tener un 10% de CB, quiere decir que el 10% de la mezcla no está mezclado un 100%. Y los de paletas tienen un CB del 3, lo que tienen que ver cuando piden la cotización de un mixer, que inclusive hay formas por laboratorio y por ensayos de ver cuánto mezcla un mixer, puede medir ese CB. Ustedes saben que los mixers tienen un tiempo de mezclado, o a lo mejor no, a lo mejor se lo llevan a esa información de acá, que si uno mezcla por demás en la mezcladora, puede salir un desmezclado, o sea, tienen un punto de mezclado ideal, que es de acuerdo a los carriers y de acuerdo a los componentes, que ese punto se analiza en la fábrica de acuerdo a cada fórmula y ese es lo que se pone como patrón de tiempo de mezclado. Si ese patrón se excede, la mercadería termina desmezclada, porque muchas veces los elementos más pesados tienden a caer al fondo, ¿no? Y se estratifican. Es bastante interesante el tema del mezclado. Bueno, los diseños hoy se hacen los diseños de las plantas todos en 3D, por supuesto, con software de 3D, software teclas que son desde estructuras metálicas hasta todo el cálculo de la parte eléctrica, la parte neumática. Entonces el cliente puede ver exactamente antes, después del flow, puede ver en el layout cómo va a quedar la planta. Y acá hay algo interesante para tener en cuenta porque es algo básico cuando ustedes vayan a armar algo. Yo quería presentar la idea de lo que es una planta de premezclas bien aspirada y mal aspirada. Entonces se le llama también en la jerga una planta inflada. Muchos clientes dicen, tengo la planta de premezclas inflada, está inflada. ¿Y qué pasa cuando una planta está inflada? Cuando hablamos de premezclas hablamos de componentes, sobre todo los micros, que van a estar en menos de 100 micrones. Algunos tienen 60 micrones, 80 micrones, 100 micrones. Entonces, por más que esté muy bien sellada y 100% sellada, la planta va a haber pérdidas y va a haber soplados, ¿sí? Entonces, si la planta no está perfectamente aspirada, va a ser una planta inflada, que se llama. Entonces, le pedí a la IA que me arme algo fit y algo fat, y la IA me tiró esos dos animalitos. Entonces, el de la derecha es una planta inflada sin aspiración y la de la izquierda sería una planta bien aspirada de premezclas. La idea es que tengan las aspiraciones desde el intake, desde la materia prima, por ejemplo acá, que se meten los big bags, en este caso con un puente grúa, y desde los big bags que esté 100% aspirada. Los filtros es lo más barato de una planta de premezcla, son bastante económicos. Pero si uno aspira bien la planta y hace muy bien los cálculos de aspiración, la planta después está sin polvo, que son los más caros esos elementos para comprar, y es una planta que no tiene problemas de tensión, porque uno ve esa que se dispara por todos lados las premezclas y son sobre todo caros. Entonces, la recomendación es, espero que con esta imagen se lo acuerden, sí o sí filtros, sí o sí aspiración en todos, en los transportes, si lo van a hacer con elevadores, que ya vamos a ver, o con roscas, o en las partes de los recibos, en las partes de las embolsadoras, filtros. Por supuesto que eso tiene una inversión, pero eso se lo van a ahorrar en normas, en habilitaciones y sobre todo en salubridad de los empleados, ¿no? Bueno, esta es una de las plantas que hemos armado para premezclas. En este caso es una planta de nutrición animal para una granja de cerdos de Argentina que ha salido 2 veces ya la mejor granja de cerdos del país. Esa la concibimos desde cero, completa. Es un proyecto que demoró 1 año en plena pandemia, 1 año y 2 meses, y se armó perfecto. Y la gente está muy, muy contenta y la idea es ampliar ahora una parte de premezclas de rumiantes. Este es otro proyecto que estamos trabajando ahora con un cliente que es una planta más grande, de 6 líneas. Se pueden armar desde plantas más sofisticadas para food o para feed, o se pueden armar plantas bien básicas con una mezcladora y 2 hilos y algo para poner los micros.
no se asusten con estas gráficas. Se puede hacer algo bien simple como para empezar en el negocio de las premezclas, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito rápidamente en la parte de las plantas en sí. La importancia de la balanza de los micros, ¿sí? Las balanzas estas pueden pesar más de 1 kilo, ya pesan, tienen una eficiencia del 0,05 y pueden pesar con un error de 2 gramos. En la parte de la adición de los micros, esto es muy importante, las roscas, ¿sí? que tengan un solo rodamiento, en la punta pueden llegar a tener pistones y cierre neumático, entonces cuando el PLC ya le da el peso a la balanza, no sigue la rosca y se frena con un pistón y se frena entonces exacto el peso, con variadores de velocidad por supuesto. En el caso de las mezcladoras, en las mezcladoras es lo que ya hemos visto y que les comenté recién, es una mezcladora de paletas, ya la han conocido, muchos de ustedes ya las deben tener. Es lo que recomendamos y no recomendamos mezcladoras de helicoides, por lo que hablamos recién. En este caso tienen un gap de 0,2 milímetros acá. Las puertas son completamente abiertas. Cuando vayan a comprar una mezcladora, fíjense que las puertas abran completamente el 100%, que eso hace a la sanidad y hace que la mezcladora vaya a tener un 0,05 de residual, ¿sí? Hay otro tipo de mezcladoras que son como premezcladoras, que son autolimpiantes también, tienen una especie de cantilever que se corre el carro y se abre toda la mezcladora. Sobre todo esto se usa cuando puede haber algo de agua, ¿sí? Para lavarlas. El tema de las celdas de cargas, son celdas de cargas Mettler Toledo, que son de lo mejor que hay, y se usan también con unos procesadores de que van corrigiendo algunas desviaciones del tiempo, temperatura o humedad, o la latencia que puedan llegar a tener, entonces lo hacen muy eficientes. Cuando busquen celdas de carga, busquen este tipo de marcas de celdas de carga. En componentes, bueno, esos son los tipos de componentes que se usan en el resto de las máquinas, para no tener ningún miedo ni ninguna sorpresa. En cuanto a los elevadores, si tienen que armar algo de premezcla, fíjense de que sean sí o sí con fondo autolimpiante, que vayan despacio. Si van muy rápido van a tener mucha velocidad lineal y van a tener mucho polvo, va a generar mucho polvo. A los elevadores también se le pueden poner, nosotros de hecho se los ponemos en los casos que se decide una planta combinada como esto, que es macros por elevación mecánica y medios y micros por neumática, ¿no? Nosotros le ponemos también filtros yuxtapuestos. Acá se le pueden poner a los elevadores también sensores de antiexplosión. Se lo puede armar con absolutamente todo lo que ustedes tengan el requerimiento de las normas de su país o sanitarios. En los distribuidores esto es bastante interesante. Estos distribuidores son muy eficientes porque estos distribuidores van girando, el PLC le va diciendo a qué silo girar automáticamente. Y el distribuidor también trabaja con un pistón que baja y se encierra y se encastra dentro del caño donde va a bajar, entonces eso no tiene ninguna pérdida y eso lo hace automático sin ningún operario, y eso hace de que no haya problemas de contaminación o trazabilidad que son muy complejos a los momentos de hacer los recalls y de recuperar esa mercadería que nos han rechazado. Bueno, los distribuidores normales, como son, sí, embocan pero no encastran, y estos embocan y encastran, entonces son súper limpios. Los puntos de los micros, muchas plantas de premezclas tienen los micros, las adiciones de micros en distintas alturas. Nosotros recomendamos ponerlas en una sola altura, preferentemente arriba, que se levanta con un montacarga. Entonces estos puntos de la adición de los micros, que son todos aspirados, todo el polvo se maneja desde ahí y automáticamente eso en cada puerta que se abre con un código de barra, cuando se abre eso se aspira y entonces no hay absolutamente nada de polvo, y son plantas que cuando uno las ve no creen que son, si han estado en plantas de premezclas, saben que son plantas sucias o con mucho polvo, y si se fijan alrededor no están bien aspiradas. Cuando las plantas están muy bien aspiradas y tienen la inversión necesaria en los silos, en los filtros, y en todas las aspiraciones, uno encuentra plantas que después de trabajar el turno siguen estando así como si no hubieran trabajado.
Esto es una comparación, por ejemplo, de una carga estacionaria, ¿sí? Que serían esto con el carrito, que lo han visto ustedes, que este carrito va por distintos lugares. Estos son los silos, ¿sí? Para poner los medios, o los micros pueden ser también. Y eso, si bien tiene un filtro, esto es sucio y puede haber problemas también de contaminación cruzada. Al hacer un upgrade, no hay ningún problema de contaminación cruzada y se bajan los tiempos, se bajan la concentración de polvo, se baja la contaminación cruzada, pero por supuesto tiene una inversión un poquito mayor, ¿no? Esto es un antes y un después, antes del upgrade y luego del upgrade, de cómo quedan. En una planta de premezclas de harina específicamente no va a ser tanta cantidad, depende de la formulación, pero no va a ser tanta la cantidad, probablemente sea menor y probablemente puedan empezar con un carrito, pero la idea es que tengan en la cabeza que después, con el paso del tiempo, la idea es llegar a una estación de estas en donde se filtra absolutamente todo y automáticamente. Bueno, consideraciones para tener en cuenta con los hilos. Si son de inoxidables, pueden ser 304, 316, pulido por dentro, pulido por fuera, redondos, y si son cuadrados con puntas redondeadas, sí o sí. O sea, pídanle a los fabricantes que le hagan cuadrados con puntas redondeadas. Ustedes saben que el cuadrado tiene 25% más de capacidad que un redondo. Geométricamente, entonces mucha gente prefiere el cuadrado va a necesitar un poquito más de estructura metálica, pero sí o sí paredes redondeadas porque después ahí hay contaminación cruzada, hay problemas y ahí tenemos los recall, ¿no? Tolvas de 65 grados mínimo para que corra todo. Bueno, para el transporte neumático de equipos de micros está la opción de fase densa, es un transporte que tiene muchísimos años. El transporte de fase densa puede llevar un mínimo de 10 kilos por metro cúbico, es un transporte por batch, ¿sí? En donde los caños son más chicos, hay menor desgaste, hay menor consumo eléctrico, ¿sí? Pero hay más costo de inversión inicial. Otro ejemplo de transporte de fase densa, cuando nosotros soplamos y aspiramos, cuando nosotros soplamos, lo tenemos que frenar y lo tenemos que aspirar, entonces las inversiones en este tipo son mayores que la adición mecánica, entonces por ahí en algunos procesos o en algunos clientes son requeridos los de fase densa y cuando nosotros le hacemos comparar un fase densa con un transporte normal, es mucho más barato el transporte normal, pero el transporte normal van a tener más consumo eléctrico, van a tener más desgaste de caño y más sección de caño. Lo que hay que tener en cuenta también para los transportes normales, o los de aire, las bombas repique y las bombas RUT de 2 lóbulos, 3 lóbulos, es que sí o sí hay que secar esos materiales. ¿Por qué? Porque si esos materiales no se secan vamos a tener problemas en los hilos después. Entonces, cuando uno pone en balance un soplante común con un secador versus un fase densa, y hay que evaluarlo y hay que sentarse a evaluarlo. Si no lo secan, pueden tener problemas higroscópicos los días de humedad. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo humedad con ese aire que estamos soplando en los micros. Bueno, esto es adición de líquidos, si quisieran agregar algo de líquidos en las plantas de premezclas. Y esto en las plantas nuevas, ahora que se usan sistemas de trazabilidad completos, 100%, desde el intake hasta el cliente, o sea, ya no se usa más el ERP, el sistema de facturación y el sistema de mantenimiento, sino es absolutamente todo integrado. Esto hace que se baje mucho la cantidad de gente que trabaja en la planta, pero sobre todo que se baje la cantidad de errores humanos. Es otra forma de trabajo. Nos ha pasado que con algunos clientes hay muchas áreas de las empresas que son reticentes a hacer estos cambios y es otra forma de hacer las cosas, pero esto es lo que se viene para las plantas de premezclas y para los molinos harineros. Estos software integrados desde la trazabilidad del trigo hasta el producto terminado, completamente que esté todo en el mismo software y que no haya compartimentos estancos. Bueno, un poquito de lo que son las plantas digitales, ¿sí? De los problemas, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos? Si tenemos problemas de gestión de datos, acá se solucionan. ¿Cómo se soluciona la visualización de los datos de producción? Si tenemos una baja utilización de la planta, ¿sí? ¿Cómo la podemos automatizar? Y si tenemos cuestiones en cuanto a la calidad, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionar esos problemas de la gestión de calidad en el proceso productivo?
Esto es un poquito un enfoque rápido de la gestión de la entrega de proyecto impecable, todo lo que implica desde la cotización hasta el armado, desde la cotización hasta el flow. Lo más importante es conversar sobre el flow antes de hacer planos, antes de hacer cálculos. Una vez que se está de acuerdo con el flow, se pasa al layout y si se está de acuerdo con el layout, viene la cotización. Y después esa cotización se dispara y arma a los distintos departamentos de la fábrica todas las órdenes de trabajo y entonces cuando uno recibe una planta de llave en mano, la recibe sin sorpresas, no falta nada porque se hace todo por sistema, no se hace más nada manual. Bueno, oportunidades y desafíos para ir terminando. Intolerancia al gluten, que es lo que hemos hablado en algunas, que hemos escuchado en algunas charlas. Mucha gente es intolerante y mucha gente no es intolerante y hay muchos enemigos hoy del gluten. Y cómo podemos contraponer esto. Hay molinos que han hecho algunos desarrollos. Hay un molino americano que ha sacado una harina keto que tiene solamente 4 gramos de caloría. Entonces, para toda la gente que dice que no hay que comer harinas de trigo, un molino ya se adelantó y sacó una harina con solamente 4 gramos de caloría y que tiene el 80% menos de carbohidratos que una harina común. Y se puede reemplazar uno a uno, ¿no? Y ya está en las góndolas y ya está. Entonces hay gente que ya se está adelantando a esta tendencia y no tenemos que dejar el negocio del molino, sino tenemos que innovar y hacer otras soluciones. Los cambios en el consumo ya lo hemos visto, la gente quiere cada vez alimentos más funcionales, no solamente que los alimente, sino que les deje algo, que les dé algo más, que les dé algo más nutritivo. Entonces, vienen todos los agregados ahora en las premezclas, no solamente las cosas para que hagan los panes, sino para, lo vimos con la charla de la chica de Granotec, muchos otros ingredientes que eran impensados antes. Y se está mezclando todo con todo, primero para hacerlos más sabrosos y segundo para que en la misma porción tengan mucha más riquezas de nutrientes o de minerales o de funcionalidades. O sea, la gente está buscando eso, sobre todo la juventud que se informa y quiere y automáticamente sabe más que nosotros solamente con googlear. Entonces, los molinos están todos, los que ven esto que se está instalando, se están adelantando y están desarrollando este tipo de productos. Por supuesto que esto implica evangelizar, implica hacer desarrollos, implica hacer marketing, implica evangelizar al cliente, implica un costo. Pero si no se hace eso, caemos en la comoditización de la harina también. Y ahí es donde entran las plantas de premezclas, ¿no? De cómo mezclar todas estas cosas nuevas que el consumidor quiere. Desde las harinas integrales a las no integrales, a las integrales fortificadas y con sabor maní, que son cosas bastante locas que nosotros ya estamos trabajando, en cosas muy, muy raras, en muffins con sabor maní, de harina de maní, y el cliente está pidiendo estas cosas, si bien no a nivel masivo, pero lo está empezando a pedir. Entonces, para adaptarnos a eso tenemos que empezar a mezclar harinas o mezclar otros ingredientes y para eso necesitan un desarrollista y una planta de premezcla para poder suplir a esta nueva demanda que se está instalando y que no van a volver atrás con las harinas planas o las harinas comunes y donde el cliente solamente come eso. Seguridad alimentaria, bueno, todo lo que implica la trazabilidad y la seguridad alimentaria, eso es un desafío para los molinos y lo que se viene, las normas, la inocuidad. Hoy no se conciben las plantas que no sean inocuas. Cuando van a armar una planta desde cero tienen que pensar sí o sí en inocuidad. Es muy caro tener problemas de recall, es muy caro tener problemas de rechazo de mercadería, es muy costoso, se pierde imagen, se pierde tiempo. Entonces la idea es justamente anticiparse a eso y empezar a pensar en mezclar harinas con otros componentes, ¿no? Promesas de futuro, bueno, la idea es adelantarse a estos pedidos de los cambios en el consumo e ir desarrollando con algunos desarrollistas de ustedes, con algunos químicos, con la gente que está realmente en el tema del marketing de cada país donde ustedes están y empezar a visorar y cómo pueden ustedes unir la oferta con la demanda. Y si ustedes no tienen esos equipos, si ya tienen los molinos, solamente le hace falta una mezcladora no helicoide, vuelvo a recomendarles, a paleta simple, monopaleta, pueden empezarlo haciendo batch a mano y probando y entrando en ese negocio de las premezclas que es muy interesante y los clientes que se suben al negocio de las premezclas no se bajan y después empiezan a vender mucho volumen en premezclas
y es un producto mucho más rentable que la harina blanca o la harina común. Seguridad alimentaria y trazabilidad de la calidad desde el punto de vista de las máquinas, qué máquinas van a comprar, si las máquinas están bien soldadas, si tienen, qué grado de fabricación tienen, si tienen problemas de engrasamiento, si tienen problemas de pérdida de líquido. Muchas veces esto trae aparejado alguna contaminación interna del producto, entonces la idea es que al momento de hacer alguna inversión se fijen en la inocuidad también y en la seguridad alimentaria que les trae la máquina. Y por supuesto el tema del desarrollo digital, de la IA, lo vimos en la exposición anterior, y todo lo que viene desarrollado de la mano de eso. Hay que anticiparse esos cambios, el que no se anticipa va a ver pasar el tren. Hoy hay mucha información al respecto y cómo esa información puede beneficiarlos a ustedes. Bueno, y con inmensas oportunidades, de nosotros depende con qué ojos y con qué lentes y gafas vamos a ver el futuro, y eso depende solamente de nosotros. Muchas gracias.